¿Sientes que estás trabajando todo el día como entrenador o nutricionista y no estás consiguiendo los resultados que te gustaría? ¿Sientes que estás trabajando desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde al final por 4 duros y encima los clientes no te están pagando lo suficiente y no estás consiguiendo renovarles de forma recurrente? ¿O incluso te escriben los fines de semana? Y seguramente además tienes la vitrina colgada de títulos y títulos y títulos. Tengo que decirte que si estás en esta situación como entrenador, nutricionista o fisio, el vídeo de hoy te va a interesar muchísimo. Ya que la mayoría de las personas lo único que se enfocan es en ofrecer el servicio e incluso para ellos y para ellas es algo muy sencillo porque llevan muchísimos años trabajando de ello. Y lo único que están haciendo es intercambiar tiempo por dinero. Y tengo que decirte que eso es un gravísimo error para pasar de autoempleado a dueño de negocio. Puede ser que estés ganando entre 1.000, 2.000, 3.000, incluso 5.000 euros al mes como máximo, y lo dudo. Pero tengo que decirte que es muy diferente ser un autoempleado a ser un dueño de negocio. La clave son diferentes aspectos que te voy a contar en el día de hoy para que entiendas muy bien cuál sería el recorrido que necesitas ejecutar. Y además quiero decirte que si estás interesado en poder seguir aprendiendo más por un coste completamente ridículo, los próximos 17, 18, 19 de enero vamos a estar en Madrid dentro del evento presencial Ascenso. Si quieres más información sobre ello, luego vas a poder verlo en la biografía. Vámonos al tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro negocio es que tenemos 4 pilares y cada uno de ellos se debe de trabajar de forma constante. No podemos dejar ninguno de esos pilares sin darle el cariño que merecen. Y lógicamente al inicio la mayoría de nosotros ¿en qué pilar nos enfocamos? En la parte de atención al cliente. Básicamente porque es lo que nos gusta, es lo que nos han enseñado, es lo que nos han informado, nos han explicado de qué forma tenemos que pasar consulta, cómo tenemos que medir los pliegues, cómo tenemos que crear un menú. Y entiendo que tú te enfoques sobre todo en el pilar de la atención al cliente. Pero te aseguro que si quieres dejar de estar trabajando todo el día, poder vivir la vida que mereces, no tienes que enfocarte única y exclusivamente en este pilar. Los siguientes pilares, ¿cuáles serían? Pues por ejemplo, tendríamos el primer pilar, que es el que la mayoría de profesionales odian, es el pilar el cual está enfocado en entender que la atención es igual a dinero, la atención es igual a euros. Y este pilar es el que la mayoría de los profesionales no le gusta. Y lo entiendo porque nos han dicho que vender está mal. Y ese sería justamente el siguiente pilar, el de las ventas. Un trabajo que se tiene que hacer de forma recurrente, sin lugar a dudas, si nosotros queremos seguir creciendo dentro de nuestro negocio, tenemos que ser muy buenos dentro de ese apartado. Y por último, sin lugar a dudas, que es clave para no quedarnos en el lugar que estamos y poder crear un legado y poder crear una proyección ya no solo a corto y a largo plazo, que también sería la parte de finanzas. La contabilidad es clave. Es decir, ¿tú sabrías cuánto has ganado este mes? ¿Tú sabrías cuánto te va a quedar para poder hacer una inversión, por ejemplo, de 20.000 euros? No tienes ese dinero, perfecto. ¿Cuánto tiempo tardarías en poder llegar ese dinero? Cada trimestre, cuando llega a pagar la cuota de IRPF, la cuota de IVA, la cuota que tú tienes, ¿sabes exactamente y tienes ese dinero guardado para poder abonarlo? Si no es así, entonces no estás controlando bien tus finanzas. Y sin lugar a dudas, todo esto no tiene ningún sentido si no lo asentamos todos esos pilares sobre una buena base, que eres tú, el dueño del negocio. Y si tú no sabes exactamente cómo ejecutar esto, no tiene ningún tipo de sentido y jamás vas a poder pasar de ser un autoempleado a ser un dueño de negocio. Tú eres el líder de cada uno de estos segmentos y tú eres la persona que debe tomar las decisiones idóneas como dueño. Por ejemplo, si tú tienes miedo a accionar, si tú tienes miedo a aumentar tus ingresos, si tú tienes miedo a aumentar tus precios, si tú tienes miedo a ofrecer más servicios a tus clientes, jamás vas a poder construir un negocio muchísimo más grande de lo que te estarías imaginando y romper esos techos de cristal. Así que vamos a estar desarrollando alguno de estos puntos. Primero de todo, para mí, la clave es entender qué sería el concepto de autoempleado. Porque seguramente estarás ganando X dinero, pero no estás pudiendo ser el dueño del negocio, que sería el siguiente punto. ¿Cuál sería el autoempleado? Y yo es el que denomino ya no solo autoempleado, sino el que vive en una cárcel de oro.
Para entenderlo es muy sencillo. Tú ahora mismo, si te fueras de vacaciones, ¿qué sucedería con tu negocio? ¿Va a poder seguir creciendo o en cambio se estancaría? Pues este para mí es el más duro de todos, porque tal vez estás ganando suficiente dinero, pero tu negocio no es un negocio, sino es un autoempleo incluso bien remunerado, ¿no? Entonces, para mí es el más complejo. No puedo irme. Si me voy, el negocio se estanca. Si me voy, el negocio se va al carajo. Si me voy, es un gran problema. Y aquí ya te digo que es el que digo, el de la cárcel de oro, porque ya hay gente que está ganando pasta, ya hay gente que le está yendo bien, pero no pueden salirse de él. Tienen que estar todo el rato metidos dentro de ese negocio. Y el siguiente punto, que de hecho es el que nosotros enseñamos en Aero por 10 en el programa de escala, ¿cuál sería? El de crear sistemas y procesos que te lleven a poder salirte del negocio, a entender exactamente qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene que ejecutar, qué es lo que habría que hacer en el largo plazo. O sea, KPIs también. O sea, necesitamos procesos, métricas, las cuales entiendan si cada uno de esos sistemas, cada uno de esos procesos se están consiguiendo los rendimientos que nosotros esperábamos. Vamos a decirlo de forma sencilla, llevado a la práctica. Tú tienes, por ejemplo, una persona la cual te está haciendo la parte de ventas. Tienes a un vendedor, ¿no? Pues esa persona, ¿cuántos de los clientes de los posibles clientes que le llegan acaba cerrando? Pues, por ejemplo, ese sería el porcentaje de conversión. Pues tú necesitarías entender cuáles serían los porcentajes normales y los cuales deberían mantener a lo largo del tiempo. Imagínate que en cambio él se dedica a eso, a la parte de ventas. Pues en la parte de KPIs de marketing sería, oye, ¿cuántas personas le estoy mandando yo a ese vendedor? Pues ese sería otro índice de rendimiento dentro de la parte de marketing. Pues cada uno de los peldaños que te hemos explicado antes, cada uno de esos pilares tendría diferentes índices de rendimiento. Y esto es obvio, dentro de la parte de dueño de negocio, pues tendríamos la parte de contratación y obviamente la parte de delegación. O sea, no puedes hacer que un negocio crezca, no puedes dejar de estar trabajando 24 días, 7 días a la semana si no tenemos muy en cuenta las diferencias entre ser un autoempleado y un dueño de negocio. La toma de decisiones que tiene que ejecutar cada uno son completamente diferentes. Y ojo, seguramente algunos autoempleados tengan algún KPI, tengan algunas personas delegadas, pero si tú no te puedes ir, al final sigue siendo un autoempleado bien remunerado. Si tu negocio no sigue avanzando, sigue siendo un autoempleado bien remunerado. Si tú no te puedes ir un fin de semana, si no te puedes ir una semana, sigues siendo un autoempleado bien remunerado. Y no pasa nada, todos hemos pasado por eso. Pero si no lo quieres dejar, si no quieres estar en ese punto de forma constante, sobre todo si quieres seguir creciendo más, tienes que pasarte a la parte de dueño de negocio. Como te he dicho al inicio, seguramente dediques la gran parte de tu tiempo en el apartado de atención al cliente, pero el que te hace el negocio y el que te hace que puedas seguir creciendo es el pilar de marketing y el pilar de ventas. Tengo que decirte que la mayoría de los profesionales de la salud, entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, pasan menos del 20% dentro de estos pilares. Y sin lugar a dudas es lo que hace que el negocio vaya creciendo. Porque tengo que decirte con todo el cariño del mundo que no eres excepcional en la parte de atención al cliente. ¿A qué me refiero? Que seguro puede haber otras personas que lo hagan mejor que tú y simplemente tú les derivas el trabajo y ellos acaban ejecutando porque su foco únicamente y exclusivamente sería en dar el mejor servicio, mejorar de forma extraordinaria a esas personas, ya sea en la pérdida de peso, ya sea en la recuperación de lesiones o ya sea en la mejora del rendimiento. Y esas personas se pueden enfocar específicamente en eso. Por desgracia, la mayoría de autoempleados no le dedican el suficiente tiempo a estos dos apartados que sin lugar a dudas es crucial para que tu negocio pueda seguir creciendo. De hecho, nosotros tenemos como ítems dentro de, imagínate, si estás de 0 a 5.000 euros, deberías enfocar sobre todo la cantidad de tiempo en una cosa. De 5.000 a 10.000 euros, tendrías que enfocarte sobre todo en una cosa. De 10.000 a 15.000 euros, en unas cosas, ¿no? Dependiendo de cuál es tu escala de facturación, pues tendrías que enfocarte a unas cosas que esas cosas tendrían una serie de problemas que deberías resolver dentro de esa fracción de facturación. Y para mí eso es clave.
porque seguramente vosotros, cada uno de vosotros, veáis muchísimas cosas a través de Internet, pero ¿sabes la mayoría de los problemas que sucede? No poner el foco en lo que te toca a ti, no poner el foco en lo que realmente es importante en tu punto específico. Tal vez tu punto específico, por ejemplo, no sea invertir en bolsa, no sea invertir en criptomonedas, no sea comprarte una casa para poder vivir en ella. No, es crear un negocio sólido con unos buenos pilares que te permitan comprarte una casa muchísimo mejor de la que estás y que puedas vivir de alquiler. No hay ningún problema en vivir de alquiler, para nada, porque tu negocio puede crecer muchísimo más que estar invirtiendo, por ejemplo, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 euros en esa casa a día de hoy. Si inviertes toda esa cantidad de dinero en lugar de en un inmueble, lo inviertes dentro de tu negocio, el crecimiento va a ser muchísimo mayor. Y dentro de este apartado, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues crear embudos dentro de la parte de marketing y ser excelentes vendedores para poder conseguir que esas personas que tienen miedo a la hora de ejecutar y a la hora de trabajar con nosotros consigan realizarlo. Y olvídate de frases de mi servicio se vende solo, mi servicio se vende del boca a boca. No, si tú quieres crecer de forma exponencial, olvídate de esas cosas. Eso funciona, sí, incluso se puede llegar a fomentar muchísimo más, pero tu negocio no tiene que funcionar de eso. Es que no quiero hacer publicidad, no quiero hacer ventas, no quiero aprender sobre cada uno de esos aspectos. Lo entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo contigo, pero tengo que decirte que mientras tú no quieres hacerlo, hay otros profesionales que sí que quieren hacerlo, sí que quieren ayudar a más personas y entonces hacen publicidad. Porque, sinceramente, tú ahora mismo, ¿cómo has podido llegar hasta aquí? ¿Cómo te estoy pudiendo aportar a ti valor de forma completamente gratuita? Gracias hacia el mundo digital. ¿Cuántas personas puedes llegar alrededor de tu núcleo? Seguramente pues vivas en una ciudad, en un pueblo y conozcas a un número de personas, ¿no? Más o menos a 500 metros a la redonda hay unas 1000 personas. ¿Cuántas clínicas de nutrición, cuántos centros de entrenamiento hay allí? ¿Cuántos? Imagínate que hay 10, 15, 20, X. ¿Cuántas personas pueden llegar a ir a esos centros? Perfecto, quédate con eso. Pues ahora nos vamos al mundo global. Simplemente en España hay 48 millones de personas. Alrededor de 500 metros a la redonda hay unos 1.000, 2.000, 3.000 personas, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta que la posibilidad de llegar a muchas más personas gracias a entender cada uno de estos apartados hace que puedas ayudar, que puedas tener a muchas personas y que muchas más personas estén contentas con tus servicios y que puedan conseguir resultados gracias a ti. Y el último apartado que te quiero hablar en el día de hoy es en el apartado de las finanzas. Es decir, ese apartado que no se tiene en cuenta en la mayoría de las ocasiones. No me digas que eres de esas personas que no sabe cuánto dinero acaba quedando dentro del negocio. No me digas que acabas juntando la parte que te correspondería a ti con la parte que le correspondería al negocio y te acabas gastando más del dinero que incluso llegas a tener para tu uso personal. No, eso debe acabar. Tú tienes que tener cuentas diferenciadas entre la que se te diría la cuenta de tu negocio y la cuenta que sería de uso personal. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un salario a pesar de ganar X e Y dinero. Yo tengo un salario y estoy como empleado dentro de mi propio negocio. Lógicamente cobro más, un poquito más de lo que sería la media, pero tú tienes que tener un salario y tiene que haber dinero dentro de tu negocio para poder hacerlo seguir creciendo. Si miras tu cuenta bancaria y no hay suficiente dinero, significa que uno, no sabes cómo aportar valor que sea recompensado económicamente, o dos, no controlas bien tus finanzas y al final estás viviendo al límite de forma constante. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos aquí? Pues establecer, primero todo, esas dos cuentas diferenciadas bancarias, e incluso yo te diría una tercera cuenta en la que sea la de impuestos, que directamente llevas mandando el dinero para allí y entonces ya te olvidas, y por consiguiente establecer un presupuesto dentro de los diferentes pilares que te he comentado antes. O sea, por ejemplo, marketing, atención al cliente, ¿cuánto presupuesto le vas a destinar a cada uno de esos apartados? Dentro de este apartado de presupuestos tendrías que entender cuánto dinero le vas a destinar a las diferentes situaciones. Imagínate, marketing, formación, venirte al evento presencial que tenemos 17, 18, 19 de enero en Madrid. Pues todo eso lo tienes dentro del apartado de presupuestos, saber qué es lo que tienes que abonar para poder seguir creciendo dentro de tu negocio. Y por supuesto, una vez llegado a tener esto que está muy bien la teoría, realizar
revisiones de forma constante, revisiones de lo que tienes que ejecutar y, lógicamente, medirlo con KPIs. Es decir, ¿estamos creciendo dentro del negocio o tu negocio se mantiene de la misma forma o no tienes ni pajolera idea de lo que hiciste hace un mes, hace 6 meses, hace 3 años o hace un año? Si no lo sabes, entonces necesitas venirte al evento presencial, sin lugar a dudas, para poder controlar todo esto muchísimo más. Dicho esto, quiero de nuevo invitarte a nuestro evento presencial, a que puedas venir y puedas compartir muchísimo más tiempo con todos nosotros y puedas entender mucho más sobre cada uno de estos aspectos que, sin lugar a dudas, tengo que decirte que única y exclusivamente dependen de ti, no dependen de ninguna otra persona, no dependen de los políticos, no dependen de la inflación, no dependen de lo que cuesta la vivienda, de la gente de tu cercanía, no. Única y exclusivamente dependen de ti como dueño los resultados que tienes. No te pienses eso de, no, es que soy muy joven, es que tengo hijos, yo tengo 2 hijos, soy joven, tengo alumnos mucho más jóvenes y todo el mundo está consiguiendo resultados. Personas de 50 años están consiguiendo resultados. Olvídate de excusas, porque tengo que decirte que normalmente cada una de esas excusas que nosotros tenemos son directamente las mismas excusas que tienen nuestros clientes a la hora de comprarnos. Entonces, tú eres la base principal dentro del negocio. Dependiendo de las acciones que tú llegues a ejecutar, vas a tener una serie de resultados. Y nosotros, sin lugar a dudas, buscamos resultados extraordinarios. No es trabajar duro, no, es trabajar de forma estratégica para conseguir esos resultados que te mereces. Porque tengo que decirte que, por ejemplo, en mi caso, yo me levantaba a las 5, 6 de la mañana para trabajar hasta las 10 de la noche. Eso es trabajar duro de forma constante. Y no estaba consiguiendo los resultados que me merecía. Pero es que no es trabajar duro, es trabajar de forma estratégica, porque sin lugar a dudas todo el mundo tenemos la misma cantidad de tiempo, todo el mundo podríamos trabajar el máximo número de horas, pero sin lugar a dudas no todo el mundo tendría esos resultados excepcionales. Así que espero que te haya parecido interesante y nos vemos. Un fuerte abrazo.